Amado Dios, gracias por esta mañana, por este día que nos vas a enseñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender cada día más, cada palabra, cada estudio que recibimos para poder, amado Dios, transmitirlas a las personas. Te pedimos sabiduría, inteligencia y que todo lo que estamos aprendiendo, Señor, quede en nuestros corazones y podamos enseñar. Te pedimos, Señor, por todas las familias también que están en este momento quizás en muchas dificultades. Este, te lo pedimos, Señor, no nos desampares a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Beatriz. Amén. Bueno, vamos a hacer un muy breve repaso para entrar en tema. De lo que estamos hablando es de guerra espiritual. Y si ustedes recordarán, en la primera parte hablamos de atar y desatar, que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, porque para la guerra espiritual, si no podemos atar y desatar, atar al diablo y desatar bendiciones, entonces no podemos hacer nada. Así que ese tema fue muy importante. El segundo tema fue dónde se desarrolla la batalla espiritual. Y hablamos del segundo cielo o los lugares celestiales. Recordarán que hablamos de David venciendo a Goliat, cómo fue la batalla, que no fue en la tierra, sino que fue en los cielos. Eh, Goliat invocando a sus dioses, David invocando a Jehová de los ejércitos, y finalmente David tira la piedra y la batalla se define por el corazón del hombre. Muy bien, hablamos ahí de condiciones básicas en lo personal, en la iglesia local, en lo territorial, en fin, hablamos de algunas herramientas. La tercera parte de este estudio, que fue el domingo pasado, fue perdón identificativo. Y acá ustedes recordarán lo que pasó con Nehemías. Nehemías estaba delante del rey y después de una oración telegrama, como decimos nosotros, una oración telegrama en medio de una oración permanente, produce esta respuesta del rey. Dice cuánto durará el viaje, cuándo volverás, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. O sea, en lugar de matarlo, que era lo que se podía esperar de ese rey, el hombre lo ayuda y le da un empujón, y yo puse acá la oración, inició el proceso de reconstrucción. Y hablamos de identificación. ¿Cuáles fueron los pecados de nuestras generaciones? Nos identificamos con esos pecados y pedimos perdón por los pecados, rebeliones, iniquidades de nuestros ancestros y nosotros mismos. Muy bien, hasta ahí más o menos, así en un gran pantallazo, los 3 capítulos. Hoy, si Dios quiere, vamos a hablar de la armadura, de las herramientas, y vamos a dejar para la próxima algunos espíritus especiales, como el espíritu de Pitón, Jezabel, diseños de cautividad. En fin, eso dejamos para la próxima. Bueno, herramientas. ¿Con qué herramientas hacemos la guerra espiritual? En primer lugar, con llenura del Espíritu. Si no estamos llenos del Espíritu, si no tenemos a Cristo en el corazón, y no solo tener a Cristo, sino estar en una condición de llenura del Espíritu, de plenitud del Espíritu, no podemos hacer nada. O sea, es muy, muy importante el estar lleno del Espíritu. ¿Es importante la oración personal? Sí, es el ABC. Por eso a la gente
que se va convirtiendo, los tenemos que discipular, hay que enseñarles a orar, hay que enseñarles que tienen que bautizarse, en fin, discipulado básico. Como decíamos recién, en el punto 3, en la parte 3 de este estudio, hablamos de perdón identificativo, la oración intercesora. Una cosa es la oración personal y otra cosa es la oración intercesora. Yo intercedo por, cuando es personal estoy orando por mí, pero cuando es intercesión estoy orando por Perú, estoy orando por la paz en mi ciudad, estoy orando por la obra, estoy orando por la gente que no tiene a Cristo. En fin, son armas, son herramientas y todas son importantes. Bueno, el principio de atar y desatar fue la primera parte del estudio este que hicimos. Destrucción de fortalezas. La Biblia habla de pensamiento, argumento, altivez y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí habla de tomar los pensamientos, sujetarlos a la obediencia a Cristo, derribando toda altivez y todo lo que el diablo forja en la mente de las personas. Eso tenemos que aprender a usarlo, es un arma terrible. Tenemos que deshacer las obras del diablo. Y de esto vamos a hablar un poquito en la próxima, si Dios lo permite, especialmente el espíritu de Pitón. Me interesa que ustedes conozcan alguna de las cosas que hace este espíritu y lo mismo el de Jezabel. Y por último, como herramienta yo puse, hay más, por supuesto, ¿no? Pero proclamar el Evangelio del Reino, la gran comisión, es importante. Proclamar el Evangelio del Reino y seguir adelante con la gran comisión. Muy bien, decíamos con qué herramienta batallamos. Y acá dejamos la semana pasada. Decíamos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. ¿Se acuerdan de eso? Ahí cortamos y dijimos, Efesios 6 nos da toda una serie de herramientas que son fundamentales para poder vencer en la batalla espiritual. Y esas herramientas comienzan con dirección sabia. Dice, tomar toda la armadura de Dios. Toda, no dice un poquito, no dice una parte, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si yo vuelvo a la diapositiva anterior, nos decía que para estar firmes tenemos que estar apoyados en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor, el poder de su fuerza y toda la armadura para estar firmes. Muy bien. Y así dice, ¿por qué necesitamos una armadura? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Necesitamos una armadura porque nuestra lucha es contra principados. Principados. Daniel 10. En Daniel 10 se nos habla de una historia donde dice que él estaba orando y ayunando y esperando, pero el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia se le opusieron en el camino y ahora el ángel, la ayuda del ángel que había sido enviado, ni bien él empezó a orar, tardó no sé cuántos días en llegar. Ahora, ¿se imaginan si Daniel se hubiera desanimado y en el día anterior a que llegaran la ayuda hubiera dejado de orar? Yo no sé qué hubiera pasado. Dios es misericordioso y tal vez Dios hubiera obrado igual. Pero la palabra de Dios nos dice que no vino enseguida, no llegó enseguida. Salió de la presencia de Dios la ayuda
ni bien él la pidió. Pero llegó después de unos cuantos días porque hubo una batalla en los cielos. Los demonios se le interpusieron a los ángeles que venían a ayudar. Y dice la palabra que al regresar van a tener que seguir batallando. O sea, hay una guerra que nosotros no vemos, pero que esa guerra se maneja con la fe, se maneja con la palabra, se maneja con los ángeles que el Señor nos envía. Esos principados pueden ser derrotados. Miren, en este caso una sola persona estaba orando. No dice que había todo un pueblo como en el caso de Nehemías. En el caso de Nehemías había todo un pueblo orando durante más de un mes y el Señor obró. Pero acá en el caso de Daniel 10 es una persona orando y Dios manda a sus ángeles como respuesta a esa oración. Principados, potestades. ¿De dónde sacan la autoridad estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas? ¿De dónde sacan autoridad? Porque ellos, si no tienen autoridad legal, no pueden hacer nada. Lo que les da la autoridad legal son los pecados de los hombres. Cuando nosotros como nación, por ejemplo, estamos destruyendo la nación, haciendo cosas corruptas, malas, le estamos dando autoridad a estas potestades, a estos gobernadores, a que manejen las tinieblas. En cambio, cuando la iglesia se levanta en santidad y con el poder de Dios, y la iglesia dice, en el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte que está sobre Perú, atamos al hombre fuerte que está sobre Argentina, Dios los ata. Nosotros no tenemos fuerza para atar a nadie, pero Dios los ata, Dios los sujeta, pero por un tiempo. ¿Y por qué por un tiempo? Porque Dios lo que nos da la posibilidad de que en ese tiempo cumplamos el propósito que Él tiene para cumplir su voluntad. Y también nos menciona en ese pasaje huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los lugares celestiales. O sea, hay demonios más grandes, hay demonios pequeños, hay demonios que están sobre países, sobre ciudades, sobre familias, sobre personas. Y estas huestes espirituales pueden ser atadas, como dijimos en el capítulo 1, pueden ser sujetadas y las personas pueden ser liberadas. Entonces, ahora dice, continúa diciendo Efesios. Vamos a leer ahí en Efesios 6, leíamos el 6:13, ahora vamos al 6:14. Está pues firmes. ¿Se acuerdan? Firmes en cómo, en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos firmes. Nos plantamos en Cristo, no en nosotros, en Cristo, en su fuerza, no en nuestra fuerza, sino en las de Él. Estamos firmes y ceñimos nuestros lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir ceñir nuestros lomos? En otra versión dice revestidos de la verdad. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la verdad. Juan 14:6. ¿Se acuerdan? Yo soy la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, la verdad es Jesucristo. Nos tenemos que revestir de Jesucristo. En otra versión, en vez de la vestidura, habla de la cintura. En vez de vuestros lomos, dice la cintura. Bueno, lo que pasa que en la cintura y en la espalda, el soldado romano llevaba todo un correaje que le sostenía el armamento, lo protegía, porque de ahí sacaba su espada, de ahí sacaba eh, lo que él necesitaba para la pelea. Pero
ese correaje que tenía lo protegía de adelante. Fíjense, hay una coraza, un escudo que se ponían en el pecho y que lo protegía de adelante. Pero ¿quién lo protegía de atrás? ¿Quién lo protegía de atrás al soldado romano que salía en esa formación que ustedes la ven hoy día en los grupos policiales, que se ponen con el escudo ese redondeado para que la gente choque y se patine? Ellos caminaban con una espada o con una lanza en la mano y con el escudo adelante. Ahora, la parte de atrás, ¿quién se la protegía? El soldado que estaba detrás. El soldado que estaba detrás podía clavarle un puñal en la espalda y nadie se iba a dar cuenta, porque estaban en medio de una batalla, estaban peleando y avanzando hacia adelante, todos miraban hacia adelante. Y esto muchas veces hay que tenerlo en cuenta cuando en la iglesia estamos todos empujando para el mismo lado y aparece un alguien, un extraño que el diablo manda para perturbar, para hacer daño, y empieza con los chismes y empieza a quejarse de esto, quejarse de lo otro y hacer daño, y entonces nos está clavando un puñal por la espalda y no tenemos defensa, porque nuestra defensa es de frente. Nuestra defensa viene de cuidar, de avanzar, avanzar, avanzar. Con la coraza de justicia avanzamos hacia adelante. Esa palabra justicia es importantísimo. Justicia habla de santidad, habla de pureza. Yo me protejo, tengo una coraza, me quieren acusar falsamente, no me pueden acusar, porque la coraza de justicia es Cristo. La verdad es Cristo, Él me protege, Él me cuida. Y entonces dice la Biblia en el versículo 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mis pies que son protegidos, son cuidados, dice que son para llevar el evangelio de la paz, no el evangelio de la división, no el evangelio de la pelea, de la discordia, sino el evangelio de la paz. Tenemos que caminar, tenemos que ir. Vieron que yo mandé un videíto de un pastor que estuvo hablándole a las policías y hablando en los lugares donde estaba la manifestación, ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, y este hombre fue a predicar el Evangelio, habló de Cristo, habló de arrepentirse, habló de bendición, no de maldición, el Evangelio de la paz. Me acuerdo hace un tiempo, había una huelga de los que manejan los aviones, y bueno, acá que duró unos cuantos días, en el aeropuerto principal se reunían ahí, hacían unos líos terribles, rompían cosas, y hubo un grupo de hermanos que decidieron irse hasta ahí y se pusieron a decirle a esta gente que iban a orar por ellos y que iban a orar por su causa. ¿Y cuál fue el resultado? Que la gente dijeron, sí, por favor, oren por nosotros, y el reclamo siguió, pero se desarrolló en completa paz, en completa paz. La palabra de Dios, la oración de los hermanos llevó paz en medio de la dificultad. No nos tenemos que quedar quietos, tenemos que calzarnos los pies y salir con el Evangelio de la paz a llevarle la paz a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la gente que realmente necesita de Cristo. La gente necesita de Cristo y el Señor no nos mandó encerrarnos en un lugar y ser un pequeño pueblo muy feliz.
El Señor nos mandó a salir adelante y a llevar la palabra de Dios donde quiera que vayamos. Bien, seguimos el versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Yo me imagino un soldado con un escudo terrible y los dardos de fuego. Vieron que había flechas incendiarias en aquella época. Tiraban un flechazo y junto con la flecha venía el fuego. Entonces, si no te mataba la flecha, te mataba la quemadura. Así que la palabra nos dice que la fe es la que nos protege de todos los dardos de fuego del maligno. Apaga los dardos de fuego del maligno. No sé si llegan a ver el soldadito rechazando los dardos de fuego del maligno. Y sigue la palabra de Dios. El escudo nos frena lo que el enemigo nos quiere mandar. Pero el 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era lo que nos poníamos en la cabeza, el que protegía la cabeza, el casco. El casco, ¿por qué tiene que ser el casco la salvación? Porque la base de todo lo que pensamos, el inicio de todo lo que hacemos, viene de la cabeza. Y en la cabeza tenemos que tener en claro que nosotros tenemos seguridad de la salvación. Nosotros tenemos un evangelio para predicar, pero ese evangelio empieza por nosotros. Jesucristo vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Jesucristo vino a limpiarnos de todo pecado, a pagar el precio por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Y dice también que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando yo hablo de este tema, siempre me acuerdo de Jesús defendiéndose y atacando cuando estaba en el desierto, iniciando su ministerio después de haber sido bautizado, y cómo el diablo lo tienta a través de la palabra de Dios y cómo Jesús se defiende con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, ¿se acuerdan? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús se defiende con la palabra, pero el diablo lo tienta con la palabra. Terrible, ¿no? Terrible, pero es muy importante que conozcamos la palabra. Por eso estamos haciendo estos estudios. Conocer la palabra, para poder usarla como una espada, para que en el momento preciso no tengamos que estar pensando a ver dónde era que estaba escrito, voy a buscar en la concordancia. No. Tenés que llevar la palabra de Dios en la cabeza y en el corazón y para poder usarla en el momento preciso. Y también nos menciona un arma terrible, tremenda, que es la oración. Dice, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, con toda oración y súplica, en el Espíritu. No se puede orar en la carne. ¿Cómo sería la diferencia? Bueno, yo estoy orando en el Espíritu cuando oro lo que la palabra, lo que el Señor me dice, lo que el Señor me pone en el corazón, estoy metiéndome en el Espíritu, alabando, adorando, bendiciendo su nombre y no me estoy preocupando tanto por las necesidades mías, sino que estoy adorando al Señor,
estoy entregado a Él en el Espíritu. Y eso lo hago con perseverancia, velando en el Espíritu, con toda oración y súplica, con perseverancia. ¿Y por quién tengo que estar orando? Por todos los santos, por todos, para que podamos predicar con todo poder, que podamos predicar con todo poder. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios de la oración. Es mucho más importante la oración intercesora que la oración personal. Cuando yo me ocupo del reino, el Señor se ocupa de mis necesidades. Amén. La oración cambia las circunstancias. El orar da paz en medio de la tormenta. En la oración Dios se manifiesta. En la oración el Espíritu de Dios rompe cadenas, da libertad, sana y restaura corazones. La oración cambia las circunstancias. No hay que achicarse. El diablo quiere que dejemos de orar. El diablo quiere distraernos. El diablo quiere que sigamos de cualquier manera, pero menos en el espíritu. Así que nos va a enviar pruebas, nos va a enviar cosas para que nos distraigamos. Cuando estamos orando nos vamos a acordar que dejamos la leche en el fuego. Cuando estamos orando nos vamos a acordar que, me entra la duda, ¿habré cerrado la puerta o la dejé abierta? Qué peligro, y ya dejo la oración y me voy a hacer otra cosa. Pero la palabra de Dios nos dice, en medio de la tormenta, en medio de lo que estamos pasando, en medio de los problemas, tenemos que orar, y la oración cambia las circunstancias. Y ahora vamos a algo muy, pero muy importante. La guerra espiritual no es un fin en sí mismo. Esto es fundamental que lo aprendamos. La guerra espiritual no es un fin en sí mismo. Es un arma, un medio espiritual dado por Dios a las personas apasionadas por el reino y su justicia. Fíjense, Mateo 6:33 nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, hay personas que se apasionan por el reino de Dios y su justicia. Para esas personas, la guerra espiritual es un arma, es un medio que Dios nos da para que nosotros podamos hacer algo. Y ese algo lo vamos a ver en 2 segundos. Dios nos da armas. Ya les hablé de herramientas, les hablé de armas. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Tenemos en nuestras manos el poder transformar la sociedad, el poder transformar nuestra casa, nuestra familia. Tenemos en nuestras manos el poder transformar nuestros negocios para gloria de Dios Padre. El propósito de la guerra espiritual, en primer lugar, es la salvación de las almas. ¿Para qué hizo semejante sacrificio Jesucristo, viniendo, dejando su lugar de privilegio allá en los cielos? Vino a hacerse hombre, vino a morir en una cruz de vergüenza, a sufrir, a padecer. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo en él, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvar las almas. Dios no quiere, como pasó en generaciones anteriores, en la época de Noé, en la época de Sodoma y Gomorra. Dios no quiere el juicio para todos, pero el juicio viene. Si la gente no se arrepiente, si la gente no dobla sus rodillas, el juicio de Dios viene. La segunda venida de Cristo está cerca.
Y entonces tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra. El primer propósito de la guerra espiritual es salvación de las almas. Esto lo vamos a repetir hasta el cansancio. El segundo propósito es la santificación de la iglesia. El Señor dice que Él es el novio, Jesús es el novio, y la iglesia es la esposa. Y Él está preparando a esa esposa con vestiduras blancas para las bodas del Cordero. Está santificando la iglesia cada día. O sea, cada vez que uno de nosotros comete un pecado, estamos manchando el traje de la novia y tenemos que limpiarlo con la sangre de Cristo. Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por haber cometido cualquier tipo de falta. Y el Señor dice que nos perdona. Así que el propósito de la guerra espiritual no es ganar dinero, por ejemplo. El propósito de la guerra espiritual no es obtener un beneficio económico para mí, o que poder cambiar el coche, o tener una casa mejor, o incluso tener una linda familia. El propósito de la guerra espiritual, en primer lugar, es salvar las almas. ¿De qué vale que yo tenga unos hermosos hijos, una hermosa esposa, si ninguno de ellos conoce a Cristo? Si ninguno de ellos conoce a Cristo y se van a ir al infierno con zapatos y todo. Tengo que orar y clamar por la salvación de las almas, en primer lugar de mi familia, en primer lugar de mi familia. Luego por los cercanos, los que tengo cerca, y después empezar a orar por los que están un poquito más lejos, el vecino de enfrente, el compañero de trabajo, el compañero de estudio. Salvación de las almas, santificación de la iglesia. Y hay un tercer propósito de la guerra espiritual, y es el establecimiento del reino de Dios con el poder de su fuerza sobre un territorio, sobre un lugar o sobre una vida. El Señor nos da autoridad sobre un territorio. Ese territorio puede ser toda una nación o puede ser mi casa, por ejemplo. Mi casa es un territorio, es un pequeño lugar donde yo vivo y donde está mi familia y donde el diablo quiere venir a trabajar y quiere arruinar mis esfuerzos, y entonces viene y trabaja, y yo en el nombre de Jesús tengo que establecer el reino de Dios en mi casa, en donde yo vivo, y decirle al diablo: diablo inmundo, te ato y te echo fuera de mi casa, porque aquí vive un hijo del Dios Altísimo, y el diablo tiene que irse, porque el reino de Dios ha venido. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, cuando Él estaba llegando, el reino de Dios se ha acercado a ustedes? Bueno, cuando nosotros establecemos el reino de Dios en nuestra casa, estamos diciéndole al diablo: aquí reina Jesús, no tenés lugar, diablo inmundo, en el nombre de Jesús te echamos fuera. Y eso mismo lo podemos declarar sobre un territorio más grande, sobre una casa, sobre un barrio, sobre una zona, sobre Villa María del Triunfo, sobre Pichanaki, sobre todo Lima, sobre todo Perú, sobre la Argentina, en fin, un territorio que el Señor nos da, o una vida en particular, que puede ser la mía, que puede ser la de mi familia. Yo establezco el reino de Dios. Y cuando se establece el reino de Dios, algo pasa, porque empieza, dice la palabra de Dios: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre van a hablar nuevas lenguas. En mi nombre beberán cosas mortíferas y no les hará daño, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Y vamos a terminar esta charla, antes de darles lugar a que ustedes comenten,
con una palabra profética. Cada uno tómela para sí, para su familia, para su ciudad, para su nación. Dice la palabra de Dios, que el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Ahí es donde tenemos que mandar al diablo cuando nos viene a perturbar. El diablo viene a molestar, nos manda ladrones para que nos roben, nos manda líos en la calle para que haya desastres en la sociedad. Pero el Señor dice que muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de los pies de la iglesia. La gracia de nuestro Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos nosotros. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Amén. Bueno, qué lindo que ahora veo algunos más. Muy bien, ahí está Virgilio, ahí está Ramiro, Jonathan Aroni, no le veo la cara, pero Jonathan, el otro Jonathan Cóndor Pillaca, estás con, ay, no me sale tu nombre. Daisy era. Sí, Daisy. Bueno, bienvenida. A Gloria no la vemos, a Gloria, está escondidita. Escondida, Edith está escondida y Hernán están escondidos. Pero los amamos igual. Aunque no nos muestren la cara, los amamos igual. Bueno, ¿qué les parece esto de la guerra espiritual? ¿Creen que tiene aplicación esto en lo que estamos haciendo? ¿En el nuevo anexo que se está fundando? Que ustedes se reúnen ahora dentro de un ratito, ¿tiene aplicación o no? A ver, quiero escucharlo. Desmutéense y díganme algo. Si no, me va a parecer que estoy hablándole a la pared. Sí, pastor, tiene toda la razón. Y nuestra lucha es todos los días, los cristianos, porque los deseos de la carne también están ahí. Nosotros vivimos en espíritu, pero los deseos de la carne siempre están tentándonos ahí. A mí me pasa de vez en cuando, pero la palabra tiene poder y ese poder tenemos que buscar en la Biblia. Gracias, Ramiro, por tu aporte. Sí, la verdad que todos los días se puede aplicar esta palabra. Todos los días. Bueno, yo espero que sigamos adelante, que podamos ganar muchas almas allí en el... créanme que este grupo que estamos forjando en guerra espiritual va a tener las herramientas para que la reunión que se hace al mediodía, un poquito más tarde, a las 10:30, esa reunión empiece a florecer, empiece a llenarse de gente y empiecen las personas a convertirse. Pero la clave para que eso ocurra está en la oración de guerra. Por eso yo estoy enseñando guerra espiritual. La clave está en la oración de guerra. Tenemos que aplicar todo lo aprendido. Tenemos que atar al diablo. Hay que sujetarlo. Cuando vemos que viene problema, atamos al hombre fuerte que está sobre esta zona. Atamos al hombre fuerte que está sobre Lima. En cada uno en su lugar, Ramiro, acá en Buenos Aires también, podés atar al hombre fuerte que está sobre el hogar donde vos estás viviendo. Y así podemos aplicar eso que aprendimos de atar y desatar. ¿Dónde se desarrolla la batalla espiritual? En el segundo cielo. Los ángeles de Dios están peleando, batallando por nosotros. Pidámosle al Señor que mande ángeles guerreros, que mande ángeles a protegernos, ángeles protectores.
y el Señor los manda. Miren, tenemos las herramientas en la mano. El Señor obra con poder y el Señor nos puede dar la victoria como se la dio a David contra un semejante gigante como Goliat. Siguiendo con el repaso, el perdón identificativo. Nos identificamos con los pecados de nuestra sociedad, nos identificamos con los pecados de nuestros ancestros, de nuestra familia, le pedimos perdón al Señor y en el nombre de Jesús cubrimos con la sangre de Cristo para que Dios obre de una manera sobrenatural y salimos a ganar las almas, salimos a ganar las almas con las herramientas que estamos hablando ahora. Con la armadura, con la verdad, con la justicia, con la paz, con la oración, con la palabra, con la llenura del Espíritu Santo. Y no le aflojemos, hermanos. El diablo no quiere que se haga nada allí en Lima. El diablo no quiere. Villa María del Triunfo, el diablo lo quiere borrar. Pero nosotros en el nombre de Jesús declaramos que allí surgió una nueva congregación y que va a ser una luz, un faro para toda esa zona. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a ver florecer ese anexo y ustedes mismos lo van a comprobar.